levantó su cabeza y vieron los egipcios cómo venían. Cualquiera de nosotros podemos estar preocupados si el enemigo nos sigue es por alguna razón. Bien para matarnos, bien para devolvernos, ¿no? Entonces ellos se preocuparon mucho y Dios les habló una vez más a través de Moisés. Mira, ahí vienen los egipcios. Ahora ya están viendo con sus propios ojos y nunca más veréis, dijo Moisés al pueblo, porque Dios peleará por nosotros. ¿Verdad? Dios peleará por nosotros. Y así sabemos que Dios abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara en seco. Egipcios siguiendo entraron también al mar. Ya estaban por lo menos en medio del mar. El Señor devolvió el agua. Ya el pueblo de Israel ya había pasado. Terminaron su caballería, su infantería, el rey Faraón, todos terminaron en el mar, ahogados por el agua. Entonces, hermano, Dios cumple su promesa. Si Él promete, es porque va a hacer. Él no promete porque no va a hacerlo, ¿verdad? Y en esa noche vamos a ver el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8 adelante, vamos a ver guerra con Amalek. Acá Dios tenía que ver mucho, no la sabiduría, no la experiencia de Josué, sino Dios tenía que hacer mucho a través de los hombres, ¿verdad? A través de los hombres. Moisés va a estar ahí. Dos hombres dispuestos para ayudar a Moisés van a aparecer ahí, por supuesto están con Moisés, pero se van a levantar dispuestos para poder apoyar a Moisés, ¿no? Dice la palabra de Dios, capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y la mano de Moisés se cansaron, porque lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían su mano, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Vamos a orar, Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre, por congregarnos a tus hijos, para poder agradecerte a ti, bendito Dios, para poder alabarte con las voces que nos das. Y ahora, Señor, estamos con tu palabra. Por favor, denos sabiduría para poder entenderte lo que tú quieres enseñarnos, lo que tú tienes preparado para nuestra vida. Y podemos despertarnos, reflexionar referente a la obra tuya, Padre. La obra, Señor, es tuya, no es nuestro. Nosotros somos, Señor, siempre colaboradores y nada más. Y tú eres el dueño, Padre. Amado Dios, ayúdanos. Fortalécenos, Señor, para hacer nuestra parte que nos corresponde como hijos tuyos. Amado Dios, denos, Señor, más fe, denos más paciencia, más amor, de buscarte, de obedecerte y de servirte, Padre.
Gracias en esa noche por cada hermano, cada hermana nos has congregado con el propósito de hacer escucharnos tu palabra. Y esta porción que acabamos de leer, Padre, sea provecho para nuestra vida, para tomar decisiones de seguir, Señor, en tu obra, Padre. El enemigo no quiere, Señor, pero tú quieres que tus hijos seamos, Señor, servidores tuyos, Padre. Amado Dios, gracias. Padre bendito, dejamos en tus manos tu mensaje, bendito Dios, solamente tu Espíritu Santo que nos enseñe, que nos guíe, Señor, para tomar decisiones también. Te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Acá empieza la guerra. Esta es la primera guerra de Josué. Sabemos que Josué es ayudante de Moisés. No dice ayudante de la Biblia, pero estaba en la de Moisés. Interpretamos como ayudante, como colaborador de Moisés. Y él no tenía potestad sino Moisés. Ahora, en esta guerra que va a salir para enfrentar a Amalek, estos amalecitas eran también en tiempo de Nehemías contra la reedificación del muro de Jerusalén. ¿Ya? Eran contrario, no opuesto a la reedificación del muro de Jerusalén en tiempo de Esdras, Nehemías. ¿Ya? Y ahora encontramos que antes que se diera esto, muy bien, hay guerra con el pueblo de Israel. Ahora acá no nos enseña la razón por qué tenían que tener la guerra. Si no nos dice solamente el versículo, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. ¿Quién se ha levantado? No son los amalecitas que se han levantado para enfrentar al pueblo de Israel. Ahora, la responsabilidad, una vez más, es de Moisés. Pero Moisés va a delegar a Josué para que escoja los mejores hombres y salir a la guerra. ¿No? Por eso creemos que era su ministro, era su mano derecho, era su colaborador, ¿no? De Moisés, Josué. Ahora Josué sale a pelear. No, sale a pelear. Moisés no sale a pelear. Pero Moisés va a ayudar en esta guerra. Si Moisés no ayuda, posiblemente van a fracasar o iban a fracasar en esta guerra. Moisés no dice muy bien, va Josué, como David se quedó en una oportunidad, no, en vez de salir a la guerra, él se quedó dormido en su casa y cayó en pecado. Pero Moisés no lo hace esto, sino al contrario, está dispuesto para poder apoyar a Josué en todo lo que él puede hacerlo. ¿Verdad? Ya está viejo, la palabra del Señor dice, sus manos ya no tenían la resistencia para poder sostener el vara que ya había dado Dios, ¿no? Que había dado Dios para poder sostener arriba. La Biblia dice que la guerra era ganada por los amalecitas y Moisés bajaba su mano. Y cuando Moisés mantenía en alto su mano, no con la vara, por supuesto, dice que prevalecía Josué. Entonces ahora, prácticamente la responsabilidad está en Moisés, no está en Josué. Josué está en campo de batalla ya, por supuesto. Si ayuda a Moisés, va a ganar la guerra Josué. Si no le ayuda, Josué va a perder. Ya no depende, él está cumpliendo en campo de batalla la guerra con los amalecitas. Ahora, lo que tenía que manifestarse Dios es a través de la vara que Moisés podía sostener en alto. No, en alto. Pero para esto, habían dos hombres dispuestos, Aarón y Hur. No, posiblemente no, todavía falta mucho que recorrer Moisés hasta el río Jordán, porque hasta ahí llegó, por supuesto, y no pasó a la tierra prometida. Entonces le faltan muchos años para poder llegar ahí, por lo menos unos 20 años, 25 o 30 años. ¿No? Entonces Moisés todavía no era tan viejo. No era tan viejo, ya era viejito, por eso no podía, no era tan viejo, porque estamos recién, porque en capítulo 14 recién están saliendo el pueblo de Israel de la tierra de Egipto.
Imagínense, tenían que pasar en el desierto 40 años. No, 40 años. Podemos decir que se está pasando en quinto año, o tercer año, o cuarto año, ¿no? Y mira lo que la vida de Moisés era tan importante para que Dios se manifestara a través de él a favor de todo el pueblo. Dice cuando salió Israel, sin contar a niños y mujeres, eran 600,000 personas que salieron de Egipto. 600,000 personas, sin contar a hombres, niños y mujeres. Imagínate, entonces eran numerosos, ¿verdad? Eran numerosos. Y dentro de ellos se habían infiltrado otros pueblos también. Cuando sale el pueblo de Israel, ahí se infiltran y salen también, no en la libertad, porque también eran esclavos de los egipcios. No, ellos las que eran idólatras, tenían mala costumbre, no conocían a Dios verdadero, ni creían tampoco. Esto es lo que contaminaron al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, el versículo 10, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Dónde se van? No están en su campamento, hermanos. No se han quedado en su campamento, sino van a la cumbre del collado. Nosotros vamos a decir al cerro, de donde podían expectar la guerra. La guerra está en parte baja, ¿verdad? Y ellos tenían que subir a la cumbre. Eso no quiere decir que estaban cerca a Dios, sino de ahí podían ver con claridad lo que estaba pasando. Ahora Moisés sube, lo promete a Josué de apoyarle, que él va a ir a la cumbre del cerro y ahí, de ahí va a sostener su vara que Dios le había dado, ¿no? Y de esta manera Moisés considera que Dios le había dado porque a través de esa vara está manifestando el poder del Señor. Entonces, dice el siguiente versículo, 11, dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Entonces era importante. Y si quería ganar la guerra, Moisés tenía que soportarlo, ¿no? Soportarlo todo, cansancio, todo, tenía que soportarlo. Pero ahí vemos dos hombres, quizás están observando a Moisés, que no tiene ya mucha resistencia, Moisés, ¿no? No tiene mucha resistencia. No está, ya acabamos de decir que no era tan viejo, recién han salido de Egipto. Y 40 años tienen que correr o caminar o sufrir, como quiera que llamamos, por el desierto. Y ahora, para esto, los hombres se observan que Moisés se cansaba. Estos hombres que podían hacer, no suplen el lugar de Moisés. No dicen, Moisés, tú descansa y yo voy a alzarlo. Yo descanso, tú vas a alzarlo, Hur o Aarón, y luego Moisés va a volver a alzarlo. ¿No? Al cambio, no. Porque el poder de Dios se manifestaba a través de la vara en las manos de Moisés. No en Aarón, ni en Hur tampoco. No en Aarón y Hur. Pero estos hombres habían tomado una decisión de ayudarla. No van a tocar la vara, sino van a sostener el brazo de Moisés. ¿Por qué? Porque a ellos no les ha dado la autoridad del Señor, la responsabilidad para poder sostener la vara. La vara estaba bajo el encargo, la responsabilidad de Moisés. Entonces Moisés, aunque temblando, tenía que sostenerlo, y para eso esos dos hombres dicen que robaron una piedra. No, eran inteligentes, ¿verdad? Por ejemplo, en ese tiempo posiblemente no había una silla para poder llevarle una silla y para que Moisés se sentara. Si no, dice, rodaron una piedra, le sentaron a Moisés sobre la piedra. Hur se paró en un lado y ¿quién se paró en el otro lado? ¿Quién se paró en el otro lado? En el otro lado está Hur, Aarón. Los dos están. Ahora van a sostener
el brazo de Moisés, uno a la derecha y otro a la izquierda, con el propósito de que Josué gane la guerra, ¿verdad? Con el propósito de que Josué gane la guerra, porque ya experimentaron, han visto cuando Moisés baja su vara, empieza a prevalecer el enemigo, y cuando sostiene en alto su vara, no es favorable al pueblo de Israel, Israel empieza a derrotar a Amalek. Entonces ellos han visto esto, entonces tienen que sostenerlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se ocultara el sol. Puesto el sol, dice la palabra del Señor. Posiblemente a las 5:30 de la tarde o 6 de la tarde, el sol desaparece, hasta ahí. Y la guerra fue ganada. ¿Ve? La guerra fue ganada. Moisés no salió con metralletas, con tanquetas, con cañones para poder apoyar a Josué, sino está sosteniendo solamente la vara que Dios le ha permitido tener en su poder Moisés. Nada más, está sosteniendo. Y esa era el mejor arma para ser derrotado los amalecitas. Hermanos, esto es lo que se necesita en la iglesia. Hombres y mujeres dispuestos en la obra de Dios. Todos tenemos preocupaciones, todos tenemos afanes, todos tenemos, digamos, dolores en el cuerpo, ¿no? Estamos copados con los haceres en la casa, pero así tenemos que darnos tiempo para que la obra de Dios crezca. Si no, no va a crecer. Siempre vamos a estar buscando el culpable por motivo de él, porque él hace, él no hace, y así vamos a culparnos. Por ejemplo, acá encontramos Ur y Aarón, hombres dispuestos, y yo creo que había más hombres dispuestos. Pero ellos tomaron de la delantera para poder apoyar a Moisés. Posiblemente habían hombres muy allegados también a Moisés, pero no eran líderes, por supuesto, pero muy allegados que confiaban en Moisés, que apoyaban a Moisés, pero ellos no eran las personas indicadas para poder sostener los brazos de Moisés, sino era Aarón y Ur. Y Aarón y Ur eran seres humanos como nosotros, posiblemente tenían familia, tenían preocupaciones, tenían cansancio, de todo tenían ellos, pero están dispuestos de sostener la vara todo el día, en calor, en frío, en aire, ellos están sosteniendo los brazos de Moisés. ¿Verdad? Este tipo de personas necesita el Señor. No estamos hablando de la belleza de Aarón, no estamos hablando de la belleza de Aarón. No estamos hablando de la intelectualidad de ninguno de ellos, sino estamos hablando de la disposición que tenían ellos de apoyar a Moisés. Y esa disposición hoy en día necesitamos entre el grupo de creyentes, que amen al Señor y que están dispuestos de apoyar la obra del Señor. Si no, la obra no va a crecer, el enemigo no va a ganar. Y sabemos a través de Pedro, dice que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Nos va a devorar, no va a matarnos, sino va a lesionarnos espiritualmente. Cualquier cosa va a hacer él para poder lesionarnos hasta donde da nuestra fe. ¿No? Hasta donde da nuestra fe. Y si no tenemos suficiente fe, esos intentos del enemigo va a ser suficiente para poder estancarnos y no tener más interés. ¿Seguiremos siendo creyentes? Claro que sí, la salvación es del Señor. No, la salvación no es de la iglesia, la salvación es del Señor. No, por su gracia nos ha dado. Ni nos va a quitar tampoco. Pero está buscando hombres y mujeres servidores de Dios, a favor de la obra de Dios. Dios está ahí poniendo en el corazón de Ur y de Aarón a favor del pueblo de Israel. Si no lo hubiera dejado, no lo hubiera dejado, y Moisés, Ur y Aarón no se han metido en la guerra, están en la cumbre del cerro, o en el cerro están muy bien, quizás muy lejos de la guerra, ¿no? Pero no están en medio de la guerra, pero Dios está actuando de esa distancia donde estaba la guerra. Y está manifestando su poder
a través de ese vara que tiene levantada, hermanos. Y nosotros por fe podemos hacer muchas cosas por la obra de Dios. No, pero tenemos que aprender es obedecer a Dios. Tenemos que aprender a creer en la palabra de Dios. Tenemos que aprender a creer en la promesa que Dios tiene por nosotros. Y Él va a cumplir. Y esta noche vemos por lo menos una de las promesas que hizo a Moisés, cumplió el Señor. A ese pueblo de Egipto que le sigue, nunca más lo veréis, dijo Moisés, no revelado por Dios. No, nunca más veréis. Y así sucedió. Entró en el mar y todos terminaron. Y nunca más, Israel posiblemente en su memoria tenía, pero nunca más volvieron a ver al pueblo de Israel que estaba persiguiendo al pueblo de Israel. Dios es tan poderoso para poder liberarnos de cualquier peligro, ¿no? De cualquier peligro que puede rodearnos, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro hogar, está libre, listo para liberarnos. Está diciendo el Señor, estas pruebas nunca más pasaréis. No, nunca más. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Noé? Cuando terminó el diluvio prácticamente, el Señor dijo a ese varón que había obedecido a Dios, nunca más castigaré al mundo con el agua. Si no siguen de castigo, va a ser con fuego. Entonces nosotros podemos escuchar de diluvio, no huaicos, etc. No, Dios ha prometido que no va a castigar con agua. Porque Él ha dicho, sino ahora va a castigar con fuego. ¿No? Con fuego. Y esa promesa que hizo a este varón, hasta ahora todavía estamos viendo que Dios no castiga, todavía hay huaicos, hay inundaciones, pero no es el fin del mundo. No es fin del mundo, el diluvio pasó en todo el mundo. ¿Verdad? Entonces podemos ver que Dios va a castigar de otra manera. Por ahí pueden comentar que el agua, que la inundación, que el pueblo termina, no. La vez pasada anuncio, ¿no? En celulares posiblemente la mayoría llegó, anuncio tsunami, que el mar se levanta, todo. Dios ha dicho que no va a castigar con agua. Nos va a asustar posiblemente. Nos va a asustar, pero no va a terminar. No es el fin del mundo, sino es un aviso de la presencia de Dios que está obrando el Señor para que nosotros podamos darnos cuenta. Es la mano de Dios y la presencia de Dios que está obrando de esa manera para poder recordarnos, para poder estar dispuestos de amar la obra de Dios y hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque somos su hijo de Él. Si nosotros como hijos no lo hacemos, ¿quién podía hacerlo? ¿Quién? Nosotros, hermanos. Por eso necesitamos hombres y mujeres dispuestos como uno, Aarón. Acá estoy para hacer la obra de Dios. No, acá estoy. Y todos tenemos problemas, necesidades, de todo podemos tener, pero acá estoy para hacer la obra de Dios. Y estamos poniendo en alto el nombre de Dios y estamos manifestando nuestra voluntad, nuestra obediencia a Dios, decir, Señor, acá estoy tal como soy. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Señor ya nos conoce a todos nosotros. ¿Verdad? Nos conoce hasta dónde podemos soportar, hasta dónde no podemos soportar. El Señor conoce y conociéndonos nos salvó. Nos salvó. Y ahora volviendo en la palabra del Señor, podamos ver acá el versículo 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Pero si hubiera mantenido Moisés su brazo caído, Josué posiblemente hubiera muerto en la guerra, o por lo menos su gente hubiera muerto. Pero gracias a Dios, vemos que Josué deshizo a los amalecitas a filo de espada. No, a filo de espada.
Y dice la palabra de Dios, 14, Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Por eso tenemos hasta hoy en día esta historia. Porque si no estaría escrito, no nos enteraríamos qué había hecho Dios en esta parte. No veríamos, no sabríamos que Dios ganó la guerra a través de Josué, a través de Aarón y Moisés. No sabríamos nada si no estaría registrado en la palabra del Señor. Pero ahí está registrado, es un aviso para nosotros, es una enseñanza que nosotros podemos aprender y seguir por amor al Señor, porque Él nos ama. ¿Verdad? Él nos ama. Y dice la Biblia, escribe esto en memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. El Señor dijo, voy a borrarlo el nombre de Amalek. No va a existir, dijo Dios, no Josué, ni Caleb, ni tampoco dijo Aarón, ni ninguno dijo, sino Dios dijo, voy a terminar con él. ¿Ya? Voy a terminar. Y siempre va a ser la guerra con Amalek y va a ser ganado. No va a ser ganado. Esto es lo que Dios prometió al pueblo. De esta manera, a su pueblo posiblemente como seres humanos, hombres y mujeres, estaban con temor, estaban con preocupación, y el Señor consoló y dijo, voy a raer a ver con todo. No va a existir. ¿Verdad? No va a existir. Dios es de todo, hermano. Nuestras pruebas, nuestras dificultades, el Señor quiere hacer superarnos de todo. Pero depende mucho de nosotros. No dudemos en la palabra del Señor, al contrario, creamos más de lo que creemos, que Dios hará a favor de nosotros. Dios ha prometido y cumplirá, ¿no? Porque sabemos que somos propiedad de Dios. No somos un ser humano cualquier, como decir, sino somos hijos de Dios comprado por Él. Algo que le costamos a Él. Y Él no va a perder el Señor. El Señor siempre en todo es ganador. ¿Verdad? En todo es ganador el Señor. Y no va a querer que sus hijos se pierdan, que sus hijos fracasen, sino el Señor está listo para poder darnos la mano, para poder salir adelante, para hacer prevalecer. Con Dios todo lo podemos. ¿Verdad? Con Dios todo lo podemos. Lo que un hombre natural no puede hacerlo, Dios lo hace. ¿Verdad? Dios lo hace. Entonces acá encontramos en el versículo 13, digo 15, dice, y Moisés edificó un altar. ¿Para qué? Para agradecer a Dios. No, edificó un altar para agradecer a Dios, dice, y llamó su nombre Jehová Nissi. Él edificó un altar, ¿para qué? Para presentar holocausto, sacrificio, porque están bajo la ley. Y él se agradaba a Dios. Y de esa manera había pedido, conforme a la ley, holocaustos, ofrendas, ¿no? Y él está libre de primerito, porque si no, ¿para qué iba a levantar altar? Altar de sacrificio, el Señor, para que ahí quemen su sacrificio, por agradecimiento a Dios, que Dios ya les dio la victoria de estos momentos difíciles que ellos tenían por parte del enemigo. Agradece a Dios. Y luego termina diciendo, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. ¿Pero quién está en la guerra? Josué. Reto, Moisés, Aarón y el grupo del ejército que están en la guerra. Pero aquí la palabra del Señor dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó, ¿con qué? Contra el trono de Jehová. Mira, era contra el trono de Jehová, no de Moisés, ni de Josué, ni de Caleb, ni de Aarón, ni de sino era el trono de Dios. Y Amalek se ha levantado la guerra, que la Biblia nos enseña, pero el Señor dice que se había levantado contra el trono de Jehová. ¿Verdad? Entonces tenía que pelear Jehová.
Y cualquier cosa que se levanta contra nosotros, se levanta contra el templo de Dios Espíritu. Porque la Biblia nos dice que nosotros somos templo espiritual de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros, ¿no? Nosotros somos la casa de Dios. Imagínate, ¿no? Digamos, el templo del Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, cualquier cosa que se levanta contra nuestra vida está levantándose contra el trono de Dios, porque el trono de Dios está en medio del corazón de los creyentes a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una persona ajena, está de visita, ¿no? Está en nuestro corazón, de cada uno de nosotros, ¿verdad? De cada uno de los creyentes. Y cualquier cosa se levanta, el Espíritu Santo sufre, enfrenta, nos defiende, nos ampara a cada uno de sus hijos. Porque nosotros no tenemos suficiente poder, ¿no? Actuamos por el poder del Señor, con la ayuda del Señor. Nosotros solo no podemos, ¿no? Y la guerra con Josué solo no hubiera podido. Dios tenía que intervenir. Y para esto, los 3 hombres estaban dispuestos, que acabamos de ver una vez más, Aarón, Hur y Moisés. Y a través de ellos, Dios está obrando a favor de 100, 200, 500 soldados que están en la pelea, a favor de ellos y para todo el pueblo de Israel, a través de los 3 hombres, o 4 hombres, está obrando el Señor. ¿Por qué? Porque ellos tenían la disposición de enfrentarlo. No tuvieron temor, ni calor, ni frío, ¿no? Tenían que estar todo el día ahí, ayudándole a Moisés. Ninguna prueba, ninguna dificultad debe de estancarlos, hermanos. El enemigo quiere que nos estanquemos, pero Dios no quiere. Dios no quiere en ningún momento. Al contrario, está listo para ayudarnos. En este último versículo que estamos viendo dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Iba a seguir Moisés en la guerra? ¿Iba a seguir Josué en la guerra? ¿Iba a estar Aarón en la guerra? ¿Iba a estar Hur en la guerra? No. Jehová, Dios iba a estar. ¿Verdad? Jehová Dios tenía que enfrentar por ellos, ¿no? Entonces por nosotros, nuestro defensor es el Señor. En esa noche te sientes de apoyar la obra, hazlo de corazón. Yo estoy acá para apoyar la obra. No vas a ser favor mío, sino vas a ser a favor de la obra de Dios que nos ha dejado en nuestras manos. Usted puede decir, no puede hacerlo. Muy bien, está diciendo a Dios, no voy a hacerlo. Si tú dices, yo voy a hacerlo, está diciendo a Dios, Señor, yo voy a hacerlo. ¿No? Entonces, podemos tener todos nuestros errores, defectos, pero siempre consideremos que la obra es de Dios. No es tuyo ni es mío, sino es de Dios. Porque tú y yo no hemos muerto físicamente para que la obra de Dios exista, sino el Señor Jesucristo ha muerto para poder enseñar sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces la iglesia es del Señor y todos nosotros los creyentes somos del Señor. Entonces, hermanos, solamente depende de cada uno de nosotros decir, Señor, acá estoy. Acá estoy. Ni calor ni frío puede estancarme, Señor. Acá estoy para colaborar en todo. Pero depende la decisión que puedes tomar en esta noche. ¿Verdad? Vamos a poner de pie y vamos a orar al Señor. ¿Quién será Hur en esta noche? ¿Quién